acepté cuidar al anciano que todos evitaban. Un día me dijo, «Te pareces a alguien que conocí». No sabía que sus palabras me llevarían a descubrir la verdad sobre mis padres, y la misión que me confió cambiaría mi vida para siempre. Olivia Collins estaba en su tercer año de la escuela de enfermería en Portland, Oregón, y la mayoría de los días se sentían como una prueba de resistencia para la que no se había ofrecido voluntaria. Sus semanas estaban divididas en bloques rígidos de tiempo, clases por las mañanas temprano, rotaciones clínicas que se alargaban y un puesto a tiempo parcial mal pagado en una clínica pública que llenaba las horas que quedaban. Nada de ello parecía opcional. Cada compromiso era necesario. Cada hora estaba contabilizada, cada dólar ganado ya estaba comprometido antes de llegar a sus manos. Vivía en una residencia de estudiantes en el borde del campus, una habitación estrecha con paredes delgadas y un radiador que nunca parecía funcionar correctamente. El espacio estaba limpio, pero era austero. No había decoraciones, ni toques personales más allá de una pequeña pila de libros de texto, un escritorio de segunda mano y una mochila maltrecha que transportaba su vida de un lado a otro de la ciudad. Olivia mantenía sus gastos al mínimo por costumbre, no por elección. Crecer en el sistema de acogida le había enseñado desde muy joven lo rápido que podía desaparecer la estabilidad, lo importante que era vivir como si las cosas pudieran ser arrebatadas en cualquier momento. El dinero siempre escaseaba, pero a medida que el otoño se instalaba en Portland y el aire se volvía húmedo y frío, la presión se hizo más difícil de ignorar. La beca de Olivia se había agotado semanas antes. Su sueldo de la clínica apenas cubría el transporte, la comida y los costos relacionados con la matrícula. El invierno se acercaba rápidamente y todavía no había reemplazado su abrigo de invierno. Cada mañana, salía y sentía el frío colarse a través de la tela, instalándose en sus huesos antes de llegar a la parada del autobús. Se decía a sí misma que era temporal. Todo era temporal. Así era como sobrevivía. En la clínica, el ritmo nunca disminuía. Los pacientes iban y venían en un flujo constante, muchos ancianos, muchos con dificultades, todos necesitando más tiempo del que el sistema podía ofrecerles. Olivia realizaba sus tareas con eficiencia práctica, tomando los signos vitales, actualizando los historiales y ayudando a los médicos en lo que podía. Le gustaba el trabajo, incluso en los días más difíciles. La medicina le daba estructura. Le daba un propósito, pero no le daba seguridad. Todavía no una tarde, mientras terminaba un turno tardío y recogía sus cosas de la sala de personal, Olivia se detuvo cerca del tablón de anuncios junto a la salida. El tablón estaba abarrotado de folletos que llevaban meses allí, ofertas de clases particulares, apartamentos que no podía permitirse y avisos que hacía tiempo que habían perdido su relevancia. Casi pasó de largo sin mirar. Casi. Un único anuncio nuevo captó su atención. Estaba pulcramente impreso y sujeto con chinchetas sobre los demás, el papel nítido y sin arrugas. Una residencia privada para personas mayores, Evergreen Care Residence, buscaba estudiantes de enfermería con licencia para turnos de fin de semana. Las horas eran largas pero flexibles. La compensación estaba claramente indicada, sin exageración. Olivia leyó la cifra 2 veces, segura de haberla entendido mal. El pago era significativamente más alto que cualquier cosa que hubiera ganado antes. Se quedó allí más tiempo del que pretendía, releyendo los detalles. Los turnos de fin de semana significaban sacrificar el único tiempo libre que tenía. Significaba semanas más largas, menos descanso, más tensión, pero también significaba calor, estabilidad, la posibilidad de comprar un abrigo de invierno sin calcular cuántas comidas tendría que saltarse a cambio. Olivia sacó su teléfono y tomó una foto del anuncio, con la mano rígida por el frío. La decisión no llegó con alivio. Llegó con resignación. Ya sabía la respuesta. Siempre la sabía. Esa noche, de vuelta en su habitación, Olivia se sentó en su escritorio con una taza de té barato que se había enfriado hacía mucho tiempo. Sus libros de texto estaban abiertos frente a ella, pero no podía concentrarse. Su mente volvía una y otra vez al folleto, al número impreso en negrita cerca de la parte inferior. Pensó en su horario, en cuántas horas de sueño podía permitirse perder. Pensó en las mañanas de invierno que se avecinaban, en el largo camino hasta la parada del autobús, en el frío que nunca abandonaba del todo sus dedos. Para cuando cerró su computadora portátil, la elección ya estaba hecha.
Al día siguiente, durante una breve pausa en la clínica, Olivia redactó un breve correo electrónico de solicitud. Lo mantuvo profesional y conciso, enumerando sus credenciales, su programa actual y su disponibilidad. Cuando le dio a enviar, no sintió ninguna sensación de logro, solo la silenciosa comprensión de que así era la supervivencia ahora. Agotada y ya al límite de sus fuerzas, Olivia Collins no se sintió esperanzada al solicitar trabajo en Evergreen Care Residence. Se sintió práctica, y en su vida, eso siempre había sido suficiente. Evergreen Care Residence se encontraba en las afueras de Portland, escondida detrás de una línea de altos árboles de hoja perenne que amortiguaban los sonidos de la carretera más allá. Olivia llegó temprano, bajando del autobús en una calle tranquila que se sentía muy alejada del ritmo de la ciudad. El aire olía ligeramente a hojas mojadas y pino. Un estrecho sendero se curvaba hacia el edificio, bordeado por setos recortados y bancos colocados a intervalos cuidadosos, como invitando a paseos lentos y largas pausas. El edificio en sí era viejo, pero no estaba descuidado. Su exterior de ladrillo mostraba la edad de una manera que sugería historia en lugar de decadencia. Grandes ventanas bordeaban cada piso y las puertas de entrada se abrían a un vestíbulo cálido y ordenado. Una iluminación suave reemplazaba la dura fluorescencia a la que Olivia estaba acostumbrada en la clínica. Por un momento, se quedó quieta, asimilándolo todo, sin saber qué había esperado, pero consciente de que este lugar funcionaba a un ritmo diferente. Fue recibida por la supervisora de enfermería, una mujer serena con un apretón de manos firme y una sonrisa ensayada. La entrevista fue breve y eficiente. Se revisaron las credenciales de Olivia, se confirmó su expediente académico y se anotó su disponibilidad. No hubo preguntas innecesarias ni intentos de conversación trivial. Cuando la supervisora asintió y dijo que podían pasar directamente a la orientación, Olivia sintió una tranquila sensación de alivio. Comenzaron con lo básico. Evergreen Care Residence albergaba a adultos mayores cuyas familias podían permitirse cuidados privados a largo plazo. Algunos residentes eran en gran medida independientes, otros requerían supervisión médica completa. Las expectativas para el personal eran claras: profesionalismo, constancia y paciencia. Los turnos eran largos, especialmente los fines de semana, pero la estructura era estable. Los horarios de medicación eran estrictos. La documentación no era negociable. La dignidad de los residentes era tratada como una prioridad, no como una cortesía. Mientras caminaban por los pasillos, Olivia notó lo tranquilo que se sentía todo. Las voces eran bajas, los movimientos pausados. Había una pequeña biblioteca con sillones frente a grandes ventanales, un comedor que olía ligeramente a café y una sala común donde un puñado de residentes estaban sentados viendo la lluvia correr por el cristal. Era más silencioso que la clínica, pero no estaba vacío. El silencio tenía peso. Tomaron el ascensor hasta el tercer piso. Aquí es donde las cosas se complican un poco, dijo la supervisora, su tono cambiando ligeramente. La mayoría de nuestros residentes aquí necesitan una supervisión más cercana. Y algunos no lo ponen fácil. Olivia escuchó sin interrumpir, con las manos cruzadas holgadamente frente a ella. Había aprendido desde muy joven que la gente revelaba más cuando no se la apresuraba. Mientras continuaban por el pasillo, la supervisora se detuvo frente a una puerta cerca del final. No llamó. En cambio, se volvió hacia Olivia, con una expresión mesurada. Víctor Harrington, dijo. Es profesor, música clásica, mente brillante, temperamento difícil. Explicó que Víctor llevaba algún tiempo en Evergreen. Era mentalmente agudo, plenamente consciente de su entorno y profundamente resentido por estar allí. Se negaba a tomar la medicación con regularidad, desafiaba la autoridad del personal y tenía la costumbre de reducir las conversaciones a comentarios mordaces que dejaban a las enfermeras más jóvenes desconcertadas o enojadas. Varias habían solicitado ser reasignadas después de solo unas pocas semanas. No le gusta sentirse controlado, continuó la supervisora, y no duda en dejarlo claro. Olivia asintió, asimilando la información. Nada de eso la sorprendió. Cada centro tenía al menos un paciente que todos esperaban en silencio que alguien más atendiera. No forzamos las asignaciones, añadió la supervisora. Si prefieres otro piso, podemos arreglarlo. Olivia miró la puerta cerrada y luego a la supervisora. Pensó en la oferta de trabajo, en el número impreso en negrita,
en el abrigo que todavía no había comprado. Pensó en la frecuencia con la que ella misma había sido etiquetada como difícil, por hacer preguntas, por no retroceder, por sobrevivir cuando eso incomodaba a los demás. Me quedo con el tercer piso, dijo simplemente. La supervisora la estudió por un momento y luego asintió. Muy bien, veremos cómo va. Terminaron el recorrido sin más mención de Víctor Harrington. Olivia firmó el resto del papeleo, recibió su horario y le dijeron cuándo debía presentarse para su primer turno. Al salir de nuevo al aire húmedo de la tarde, no sintió ninguna sensación de logro, solo una tranquila conciencia de que algo se había puesto en marcha. En ese momento, Olivia Collins no tenía forma de saber que el hombre detrás de esa puerta cerrada cambiaría la forma de su vida. Solo sabía que había aceptado otra responsabilidad, como siempre lo había hecho, sin quejas, sin expectativas y sin darse cuenta de cuánto le costaría marcharse más tarde. El primer turno de fin de semana de Olivia en Evergreen Care Residence comenzó antes del amanecer. El edificio estaba más silencioso de lo que había esperado, los pasillos tenuemente iluminados, el aire impregnado del ligero olor a desinfectante y papel viejo. Después de registrarse en el puesto de enfermeras del tercer piso y revisar sus asignaciones, tomó un historial delgado con un nombre que ya le era familiar, Víctor Harrington. Se detuvo un momento fuera de su habitación, leyendo las notas con atención. Cumplimiento de la medicación inconsistente. Actitud hacia el personal poco cooperativa. Estado cognitivo totalmente intacto. Olivia respiró hondo, se ajustó la placa de identificación y llamó una vez antes de abrir la puerta. La habitación no se parecía a ninguna otra que hubiera visto esa mañana. Los libros abarrotaban las estanterías y se desbordaban por el alféizar de la ventana, el escritorio e incluso el suelo junto a la cama. Montones de partituras yacían ordenadamente dispuestas en pequeñas pilas, algunas amarillentas por el tiempo, otras marcadas con notas escritas a mano con una caligrafía cuidada. Un escritorio estrecho se encontraba cerca de la ventana, su superficie despejada a excepción de una lámpara, un bolígrafo y algunas hojas sueltas cubiertas con una escritura precisa. Todo en la habitación sugería orden, disciplina y una vida moldeada por el pensamiento. Víctor Harrington estaba sentado en una silla junto a la ventana, parcialmente de espaldas. Era alto y delgado, su postura rígida a pesar de su edad. Sin mirarla, habló. Otra más, dijo. Son persistentes, eso se lo concedo. Olivia cerró la puerta detrás de ella y se acercó a un ritmo pausado. Buenos días, señor Harrington, dijo con voz uniforme. Mi nombre es Olivia Collins. Soy su enfermera de hoy. Él giró la cabeza lo suficiente para mirarla, sus ojos pálidos, agudos y evaluadores. Eres joven, dijo, lo que significa que te irás muy pronto. Olivia no reaccionó. Se dirigió a la mesita de noche y revisó la bandeja de medicamentos, sus movimientos deliberados y tranquilos. Estoy aquí para el fin de semana, respondió, y posiblemente más tiempo, dependiendo de cómo vayan las cosas. Víctor resopló suavemente. Eso es lo que dicen todas. Colocó el vaso de medicación y un vaso de agua sobre la mesa a su alcance. Estos son sus medicamentos de la mañana, dijo. Son para el corazón y la presión arterial. El médico revisó la dosis a principios de esta semana. No los tomo, dijo Víctor rotundamente. Soy consciente, respondió Olivia. Él se giró completamente hacia ella, esperando claramente resistencia, quizás una discusión. Cuando no llegó ninguna, su expresión se tensó. ¿Puedes decirles que me negué?, dijo. No serás la primera. Olivia le sostuvo la mirada sin desafiarlo. Documentaré lo que usted decida, dijo. Esa es mi responsabilidad. Por un momento, la habitación quedó en silencio, excepto por el sonido apagado de la lluvia contra el cristal. Víctor la observó de cerca, como si esperara algo más. ¿Eso es todo?, preguntó. Ningún sermón. No, dijo Olivia. Usted es capaz de tomar sus propias decisiones. Algo parpadeó en su rostro. ¿Sorpresa, quizás? ¿O una irritación que no sabía dónde asentarse? Apartó la vista, de vuelta hacia la ventana. Todos aquí están tan ansiosos por recordarme lo que debo hacer, murmuró, como si hubiera olvidado cómo pensar.
Olivia echó un vistazo a la habitación, observando los libros, la música, el orden. No lo ha olvidado, dijo en voz baja. La cabeza de Víctor se giró de nuevo, esta vez más despacio. ¿Qué has dicho? Dije que no ha olvidado cómo pensar, repitió. Su habitación sugiere lo contrario. Él la estudió, sopesando claramente sus palabras. ¿Sabes qué es todo esto?, preguntó, señalando vagamente las estanterías. Sé lo que es una parte, respondió Olivia. Y lo que no reconozco, normalmente puedo deducir que va junto. Una sonrisa débil y sin humor se dibujó en su boca. Esa es una evaluación generosa. Permanecieron en silencio un momento más, la tensión disminuyendo lo suficiente como para poder respirar. Víctor miró la partitura más cercana a él y luego a Olivia. ¿Escuchas música clásica?, preguntó. A veces, dijo ella honestamente. No tanto como probablemente debería. Se reclinó ligeramente en su silla. La mayoría de la gente ya no escucha. Oyen ruido. No es lo mismo. Olivia asintió. La memoria también funciona así, dijo. Algunas cosas permanecen incluso cuando otras se desvanecen. Los ojos de Víctor se entrecerraron, pero ahora había menos hostilidad en ellos. Eres cuidadosa con tus palabras, dijo. Eso puede ser peligroso. También puede ser útil, respondió Olivia. Él volvió a mirar la medicación y luego a ella. El momento se alargó. Finalmente, con un suspiro de desdén, Víctor alcanzó el vaso. Bien, dijo, pero no malinterpretes esto. Se tragó las pastillas sin ceremonia y dejó el vaso. No significa nada. Olivia se permitió un pequeño asentimiento. No asumiría que lo hiciera. Mientras ella hacía una nota en su historial, Víctor la observaba, su expresión ilegible. Cuando se dio la vuelta para irse, él volvió a hablar. Eres diferente, dijo. No te acostumbres a eso. Olivia se detuvo en la puerta y luego se volvió. No lo hago, dijo. Solo hago mi trabajo. Cerró la puerta silenciosamente detrás de ella, sin saber que este breve y comedido intercambio había cambiado algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Durante los fines de semana siguientes, comenzó a formarse un patrón, en silencio y sin ceremonia. Olivia llegaba temprano, revisaba sus asignaciones en el puesto de enfermeras y se dirigía por el pasillo del tercer piso con el mismo paso firme. Víctor Harrington permanecía en su lista, y con cada visita, la tensión de su primer encuentro se suavizaba en algo más medido, más deliberado. Ella hacía su trabajo con eficiencia. Se revisaban los signos vitales, se preparaban los medicamentos, se introducían las notas con cuidado. Víctor ya no se negaba rotundamente. Todavía se quejaba, todavía cuestionaba la necesidad de cada pastilla, pero las negativas se volvieron raras. Cuando Olivia le explicaba qué estaba tomando y por qué, lo hacía sin condescendencia ni urgencia. Nunca se quedaba rondando, nunca presionaba. Documentaba todo y respetaba su autonomía. Y con el tiempo, ese respeto fue devuelto de maneras pequeñas, casi imperceptibles. Una vez terminadas sus tareas médicas, Olivia a menudo se quedaba unos minutos. Al principio, se quedaba cerca de la puerta, lista para irse a la menor señal de irritación. Víctor se dio cuenta. Por supuesto, él se daba cuenta de todo. Estás merodeando, dijo una tarde sin mirarla. ¿Puedo irme?, respondió Olivia. Él hizo una pausa y luego alcanzó el pequeño reproductor de audio en su escritorio. Será mejor que te quedes, dijo. Si vas a quedarte ahí parada, podrías aprender algo. Así fue como comenzó. Víctor ponía grabaciones de su colección, sonatas para piano, conciertos para violín, obras orquestales que llenaban la pequeña habitación con un sonido que parecía fuera de lugar en una residencia de ancianos. Al principio no daba lecciones. Simplemente escuchaba, con los ojos cerrados, los dedos apoyados ligeramente en el brazo de su silla. Olivia se sentaba cerca, en silencio y atenta, sin saber qué se esperaba de ella. Después de un tiempo, comenzó a hablar. La gente piensa que escuchar es pasivo, dijo una vez mientras un movimiento lento se desvanecía en el silencio. No lo es. La verdadera escucha requiere disciplina, memoria, paciencia.
Olivia asintió, sin saber si él quería una respuesta. Suena deliberado, dijo con cuidado. Víctor abrió los ojos y la miró. Exactamente. Las sesiones se hicieron más largas. Víctor hablaba de compositores que había conocido, de actuaciones que aún vivían vívidamente en su mente, de la forma en que ciertos pasajes podían evocar décadas enteras con una claridad dolorosa. Hablaba con amargura sobre el mundo moderno, sobre el ruido confundido con significado, sobre los periodos de atención que se fracturaban con demasiada facilidad. Su decepción era aguda pero controlada, como una cuchilla mantenida cuidadosamente envainada. Olivia escuchaba. A cambio, comenzó a compartir pequeñas verdades sobre sí misma. No contó su historia de una sola vez. En cambio, surgió en fragmentos, comentarios casuales hechos sin énfasis. Mencionó haber pasado por múltiples hogares de acogida, aprender desde muy joven a no esperar permanencia, elegir la enfermería porque era práctico, porque ofrecía un camino claro hacia adelante. Habló de largas noches estudiando después de los turnos, de exámenes realizados con poco sueño, del miedo constante a quedarse atrás. Víctor absorbió estos detalles sin hacer comentarios. No la interrumpió. Cuando hablaba, era para hacer preguntas que la sorprendían por su precisión. ¿Nunca tuviste padres?, preguntó una vez, sin malicia. No, dijo Olivia. En realidad no. Él asintió, como si confirmara algo que solo él podía ver. Eso explica la contención. Ella no preguntó a qué se refería. A medida que pasaban las semanas, los cambios se hicieron notorios. Víctor terminaba sus comidas con más consistencia. Su postura se enderezaba cuando Olivia entraba en la habitación. Ya no la recibía con hostilidad, aunque mantenía un tono afilado en su voz que parecía más un hábito que una intención. Tomaba su medicación con una protesta mínima, comentando ocasionalmente los ajustes de dosis con un aire de aprobación reacia. «Eres minuciosa», le dijo una mañana. «Molestamente minuciosa». «Me lo tomaré como un cumplido», respondió Olivia. Él resopló, pero no había verdadera irritación detrás de ello. Las sesiones de música se convirtieron en un acuerdo tácito. Olivia nunca las apresuraba, pero tampoco se quedaba más tiempo del que debía. Víctor respetaba ese límite, incluso cuando comenzó a esperar sus visitas. Había un propósito en esos momentos, algo que ninguno de los dos nombraba, pero que ambos reconocían. Para Olivia, la habitación se sentía diferente ahora, menos como un lugar de trabajo y más como un refugio tranquilo surgido de la obligación y el azar. Para Víctor, los días ya no se mezclaban tan fácilmente. Había cosas que esperar, conversaciones que importaban, un silencio que se sentía ganado en lugar de impuesto. Ninguno de los dos habló del cambio. No lo necesitaron. Estaba ahí en los pequeños ajustes, en la escucha compartida, en la disciplina de la presencia. Y en algún lugar entre la música y las pausas que seguían, se formó un vínculo, frágil, deliberado y silenciosamente transformador. Las preguntas no comenzaron de forma abrupta. Se deslizaron en los espacios entre conversaciones, formuladas en el mismo tono medido que Víctor Harrington usaba para todo lo demás, como si fueran incidentales en lugar de deliberadas. Una tarde, mientras Olivia registraba sus signos vitales, él miró su historial y dijo: «Tu apellido es Collins. ¿Ese es el nombre que te dieron al nacer?» Olivia se detuvo solo un momento. «Sí», dijo. «Hasta donde yo sé». «Hasta donde tú sabes», repitió Víctor, no como un desafío, sino como una observación. Ella terminó de escribir y tapó el bolígrafo. «Eso es lo que consta en los registros». Él asintió lentamente, archivando la respuesta. Durante los siguientes fines de semana, siguieron preguntas similares. ¿Dónde había crecido? ¿Cuántos hogares recordaba? Si sabía algo en absoluto sobre sus padres, nombres, rostros, incluso fragmentos de historias transmitidas de segunda mano. «No lo sé», dijo Olivia cuando él preguntó directamente. «No había mucha información. No pedí más». «¿Por qué no?», preguntó Víctor. Ella consideró la pregunta antes de responder. «Porque saberlo no habría cambiado donde estaba», dijo. Y no saberlo hacía más fácil seguir adelante. Víctor la estudió con una intensidad que la hizo consciente de sí misma de una manera a la que no estaba acostumbrada. No escrutada, exactamente,
sino observada como si fuera una pieza musical que él intentaba ubicar, un tema lo suficientemente familiar como para perturbarlo. A veces, Olivia lo sorprendía mirándola cuando él pensaba que ella no estaba prestando atención. Su mirada se detenía en su rostro, trazando líneas y ángulos con un enfoque silencioso, para luego apartarse justo cuando ella se daba cuenta. Cuando sus miradas se cruzaban, él parecía inquieto, como si hubiera sido arrancado de un lugar muy lejano. «Te pareces a alguien que conocí», dijo una vez, abruptamente. Olivia sonrió educadamente. «La gente dice eso a veces». «No», replicó Víctor, más tajante que antes. «No lo dicen». Ella dejó pasar el comentario, sin saber cómo responder. La tensión subyacente a estos momentos afloró por completo durante un incidente una tarde lluviosa. Un residente 2 puertas más allá sufrió una caída, y el sonido resonó por el pasillo. El personal acudió corriendo, con voces elevadas y movimientos apresurados. Olivia estaba entre ellos, concentrada y eficiente, ayudando a estabilizar al paciente hasta que llegaron los servicios de emergencia. Víctor, sin embargo, se había levantado de su silla alarmado. Cuando Olivia regresó a su habitación más tarde, lo encontró de pie, inestable, cerca de la ventana, con las manos temblando. «No debería estar de pie», dijo ella suavemente, guiándolo de vuelta a la silla. «La oí gritar», dijo él, con la voz inusualmente cruda. Por un momento, pensé. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Olivia esperó. «Pensé que estaba sucediendo de nuevo», dijo Víctor en voz baja. «Ese sonido». Ella le ajustó la manta y le tomó el pulso, con cuidado de no agobiarlo. «Está a salvo», dijo. «La están atendiendo». Él se recostó, respirando de manera irregular. «No me gusta el caos», admitió. «Me recuerda el poco control que hay al final». La confesión quedó flotando entre ellos. Víctor Harrington siempre se había presentado como inamovible, aislado por el intelecto y la disciplina. Ver el miedo debajo de esa superficie inquietó a Olivia más de lo que su ira jamás lo había hecho. Después de un largo momento, volvió a hablar. «Cuando estás aquí», dijo, mirando al suelo, «los días son más tranquilos, ordenados. Duermo mejor». Olivia lo miró, sorprendida. «No lo digo sentimentalmente», añadió rápidamente. «Simplemente es más tranquilo». «Me alegro», dijo ella en voz baja. Él asintió y luego la miró. «Aportas una sensación de equilibrio». «Eso es raro». A partir de ese momento, el aire entre ellos cambió. Las preguntas continuaron, pero ahora tenían más peso, acercándose a algo que ninguno de los dos había nombrado. Olivia lo sentía en la forma en que Víctor reaccionaba a su presencia, en la cuidadosa atención que prestaba a sus palabras, en los momentos en que su voz se suavizaba sin previo aviso. Había algo gestándose bajo la superficie, una conciencia, un reconocimiento que se negaba a asentarse en la claridad. Olivia no podía explicarlo, solo sentirlo crecer con cada visita. La calma que Víctor describía no era unilateral. En su habitación, rodeada de música y recuerdos, ella sentía una sensación de arraigo que no sabía que le faltaba. Ninguno de los dos habló de lo que se estaba formando entre ellos, pero para cuando Olivia se fue esa tarde, entendió que lo que fuera que les esperaba no permanecería sin decirse por mucho más tiempo. El momento llegó sin previo aviso, disfrazado de rutina. Era tarde y la lluvia golpeaba constantemente contra la ventana mientras Olivia terminaba de tomarle los signos vitales a Víctor Harrington. Él estaba sentado en su silla cerca del escritorio, escuchando una grabación familiar a bajo volumen, con los ojos entrecerrados. Cuando ella se movió para cambiarle la ropa de cama, una tarea que había hecho muchas veces antes, no había nada inusual en el aire, ninguna sensación de anticipación. Al levantar la esquina del colchón, su codo rozó el pequeño cajón de la mesita de noche. Se inclinó y luego cayó. Primero se deslizaron unos papeles, seguidos de una delgada carpeta y varias fotografías que se esparcieron por el suelo. Olivia se quedó helada instintivamente, arrodillándose para recogerlas antes de que Víctor se diera cuenta. Alcanzó la fotografía más cercana y se detuvo, con la respiración entrecortada, la habitación pareciendo encogerse a su alrededor. La mujer de la fotografía le devolvió la mirada con una familiaridad profundamente inquietante.
Pómulos altos, la misma curva de la boca, unos ojos dispuestos de una manera que reflejaban su propio reflejo tan de cerca que se sentía intrusivo, como si se estuviera mirando a sí misma desde otra vida. Por un momento, Olivia no pudo moverse. ¿Qué es?, preguntó Víctor, su voz repentinamente alerta. Ella se levantó lentamente, la fotografía temblando en su mano. ¿Quién es esta?, preguntó. Víctor giró la cabeza y luego se puso rígido. El color desapareció de su rostro al reconocer la imagen. Se levantó de su silla con un esfuerzo visible, su compostura habitual fracturándose. «Deja eso», dijo bruscamente. «No», respondió Olivia, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. «Necesitas explicar esto». La música continuó sonando sin que nadie se diera cuenta. La lluvia golpeaba con más fuerza contra el cristal. Víctor cerró los ojos brevemente, como para estabilizarse. Cuando los abrió de nuevo, su mirada ya no era aguda, sino expuesta, cruda de una manera que Olivia nunca había visto. ¿Dónde la encontraste?, preguntó en voz baja. Se cayó de tu cajón, dijo Olivia, y se parece a mí. Víctor se hundió de nuevo en su silla, una mano aferrada al reposabrazos. Durante un largo momento, no dijo nada. Olivia esperó, con el pulso resonando en sus oídos. Esa es Margaret Collins, dijo Víctor finalmente. Fue mi alumna. Olivia lo miró fijamente. Mi apellido es Collins, dijo. ¿Preguntaste por él? Sí, respondió Víctor. Me di cuenta. Le hizo un gesto para que se sentara. Ella no lo hizo. Margaret era más que una alumna, continuó, su voz ahora temblorosa. Era excepcional, una violinista con una disciplina perfecta, una compositora con instinto y contención. Entendía el silencio en la música mejor que nadie a quien haya enseñado. Olivia volvió a mirar la fotografía. ¿Por qué se parece a mí? Víctor tragó saliva. Porque creo que era tu madre. Las palabras aterrizaron con una fuerza que Olivia no pudo absorber. Su mente las rechazó instintivamente, buscando alternativas, explicaciones que tuvieran más sentido que esta. Eso no es posible, dijo. Yo lo sabría. No lo sabrías, replicó Víctor suavemente. No si nadie te lo dijo. Explicó de forma entrecortada, reconstruyendo el pasado con cuidado. Margaret Collins había sido joven, ferozmente reservada. Quedó embarazada mientras todavía estudiaba con él. Poco después de dar a luz, murió en un accidente de coche mientras regresaba de una gira de conciertos. La niña, Olivia, había quedado al cuidado de su padre, un hombre que desapareció poco después, abrumado por el dolor. La voz de Víctor vaciló. Busqué, dijo. Busqué durante años. Los registros estaban incompletos. Los nombres cambiaron. Desapareciste en el sistema. Olivia negó con la cabeza, retrocediendo. No sabes eso, dijo. No puedes saberlo. Conozco las fechas, dijo Víctor. Conozco el parecido y conozco a Margaret. Cogió otra fotografía del suelo y se la entregó. Mostraba a Margaret sosteniendo un violín, con una expresión tranquila y resuelta. El parecido era innegable. Las manos de Olivia se entumecieron. Todo lo que creía entender su nombre, su historia, el vacío que había aceptado como permanente se fracturó bajo el peso de la posibilidad. Había crecido creyendo que no había nada detrás de ella, nada esperando ser descubierto. Ahora el pasado tenía un rostro. No la recuerdo, susurró Olivia. La voz de Víctor se suavizó. Eras muy pequeña. La habitación de repente se sintió demasiado pequeña. Olivia se volvió hacia la ventana, necesitando distancia, aire, algo sólido a lo que aferrarse. Esto lo cambia todo, dijo. Sí, respondió Víctor. ¿Lo hace? Aplastó la fotografía contra el escritorio, como si eso pudiera hacerla menos real. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada, ahora desconocida. La verdad no llegó con claridad ni alivio. Llegó como una ruptura, y mientras Olivia permanecía allí, suspendida entre lo que había sido y lo que podría ser, comprendió que su vida, silenciosa e irrevocablemente, ya había comenzado a cambiar. Víctor no comenzó con fechas o documentos. Comenzó con el recuerdo.
Habló lentamente, como si eligiera cada palabra con cuidado, consciente de que una vez pronunciadas, no podrían ser retiradas. Olivia permaneció sentada frente a él, con la fotografía todavía sobre el escritorio entre ellos, ya no como algo que debía ser cuestionado, sino como algo que exigía comprensión. Margaret Collins era extraordinaria, dijo Víctor. No porque fuera brillante, aunque lo era, sino porque trabajaba como si la brillantez no significara nada sin disciplina. Le contó a Olivia sobre el ascenso de Margaret en el mundo de la música clásica, cómo había entrado en el conservatorio más joven que la mayoría, cómo practicaba incansablemente, cómo escuchaba más de lo que hablaba. Era respetada no solo por su habilidad técnica con el violín, sino por sus composiciones, piezas que transmitían contención, claridad y profundidad emocional sin excesos. Creía que la música nunca debía suplicar atención, dijo Víctor. Debía ganársela. Olivia escuchaba, en silencio, absorbiendo el retrato de una mujer que nunca había conocido pero que de alguna manera reconocía. La concentración, la determinación silenciosa, la negativa a desperdiciar esfuerzos. Víctor explicó que Margaret conoció al padre de Olivia durante una serie de conciertos regionales. Él era un periodista que cubría música clásica, reflexivo, perspicaz, profundamente conmovido por el trabajo de Margaret. Su relación creció lentamente, en privado. Se casaron sin espectáculo. Olivia nació poco después. Ya caminabas cuando sucedió, dijo Víctor suavemente. No eras un bebé. Tenías casi 2 años. Las palabras cayeron pesadamente. Olivia había crecido creyendo que nunca había sido sostenida por sus padres, que nunca había conocido sus voces. La idea de que una vez había tenido la edad suficiente para caminar, para reconocer rostros, para ser llevada en brazos, removió algo profundo dentro de ella. La muerte de Margaret llegó de repente. Un accidente de coche en una carretera helada una noche de finales de octubre después de una gira de conciertos. El conductor perdió el control. Margaret y su acompañante murieron en el acto. Víctor hizo una pausa, bajando la mirada. Lo destrozó, dijo del padre de Olivia. El dolor lo vació por dentro. Intentó seguir adelante por ti, pero no fue lo suficientemente fuerte para sobrevivirlo solo. Le contó a Olivia cómo su padre se fue de la ciudad poco después del funeral, llevándosela con él, cómo se mudó, se aisló, dejó de responder llamadas. Víctor buscó a través de colegas, investigaciones legales, investigadores privados, pero el rastro se enfriaba cada año. Luego me enteré de que murió de una afección cardíaca, dijo Víctor en voz baja. Tú tendrías 4 años. Fue entonces cuando te perdí, continuó Víctor. No porque dejara de buscar, sino porque el sistema te borró. Fuiste puesta en acogida. Tus registros se dispersaron. Nunca supe a dónde fuiste. El silencio que siguió fue pesado, pero no vacío. Víctor se levantó lentamente y se dirigió a un armario cerca de la pared. De él sacó un álbum de cuero gastado y varias carpetas atadas con una cuerda. Las colocó suavemente sobre el escritorio, como si depositara algo sagrado. Esto es de ella, dijo. Las revisaron juntos. Programas de conciertos con el nombre de Margaret impreso en una tipografía elegante. Partituras escritas a mano, con los márgenes llenos de notas y revisiones. Cartas, algunas profesionales, otras profundamente personales. Fotografías de ensayos, momentos entre bastidores, pequeñas cenas compartidas entre músicos. Una fotografía detuvo a Olivia por completo. Margaret estaba sentada en un banco de un parque, con Olivia de niña en sus brazos, a media risa, con el pelo cayéndole sobre los ojos. Esa soy yo, susurró Olivia. Sí, dijo Víctor. Esa eres tú. El dolor no llegó como una ola, sino como un peso lento y aplastante. Olivia sintió que se instalaba en su pecho, pesado e ineludible. Lloró no solo sus muertes, sino los años que había vivido sin saber que había sido amada. Sin embargo, debajo del dolor, surgió algo más, pertenencia. Por primera vez, su nombre se sentía anclado. Su rostro se sentía explicado. El vacío que había aprendido a aceptar ya no se sentía como un fracaso personal. Era el resultado de la pérdida, no de la ausencia. No fui no deseada, dijo Olivia en voz baja. No, respondió Víctor.
Fuiste profundamente deseada. Se sentaron juntos mientras el anochecer caía fuera de la ventana. El pasado ya no se sentía como un vacío. Tenía peso, textura, historia. Olivia se fue esa noche llevando más que respuestas. Llevaba raíces. El cambio no llegó de golpe. Llegó en incrementos, respiraciones más cortas, pausas más largas, una fatiga que ninguna cantidad de descanso parecía aliviar. Olivia lo notó antes de que nadie dijera nada en voz alta. Víctor comenzó a saltarse comidas. Pasaba más tiempo sentado, sus manos temblando ocasionalmente cuando alcanzaba sus papeles. Su voz, una vez aguda y resonante, se suavizó en los bordes, como si conservara fuerzas. Olivia siguió el protocolo, documentó los síntomas y solicitó evaluaciones adicionales. Esta vez, los resultados fueron inequívocos. El cardiólogo fue cuidadoso con sus palabras, pero el significado era claro. La afección cardíaca de Víctor era avanzada. La medicación podía controlar el malestar. La monitorización podía ralentizar el deterioro. Pero nada revertiría lo que ya estaba sucediendo. Meses, quizás un año si era cuidadoso. Víctor escuchó sin interrupción. Cuando el médico terminó, asintió una vez. Entiendo, dijo. Más tarde esa noche, a solas en su habitación, Víctor habló con una calma que inquietó a Olivia más de lo que el miedo jamás podría haberlo hecho. No tengo miedo, le dijo. He vivido una vida plena. Lo que importa ahora es que las cosas se terminen correctamente. En cuestión de días, contactó a un abogado. Todo se manejó con precisión, transparencia y una intención inconfundible. Olivia estuvo presente en las reuniones solo como testigo, no como participante, aunque al principio protestó. Esto no es apropiado, dijo en voz baja. Es necesario, replicó Víctor. El testamento se actualizó formal y legalmente. Sin ambigüedad, sin prisas. Víctor le dejó a Olivia su apartamento en Portland, el que había habitado antes de mudarse a Evergreen Care Residence, un lugar espacioso y lleno de libros cerca del río, lleno de décadas de música, manuscritos y mañanas tranquilas. Lo explicó sin ceremonia. Necesitas un hogar, dijo, no una habitación que te puedan quitar. También le confió el violín de Margaret. Cuando se lo presentó, el instrumento descansaba en un estuche envejecido, la madera oscurecida por el tiempo pero inmaculadamente conservada. Olivia dudó antes de tocarlo, consciente de su significado. Lo ganó en un concurso internacional, dijo Víctor. Ella creía que los instrumentos llevaban la memoria, que absorbían la intención. No toco, dijo Olivia. No es necesario, replicó Víctor. Solo necesitas protegerlo. Hubo una conversación más, una que Víctor claramente había ensayado. Habló de Margaret no como una figura trágica, sino como una mujer con un futuro inacabado. Le contó a Olivia sobre un sueño que Margaret había albergado en silencio durante años, una escuela de música para niños sin familia. No un conservatorio, no una academia de élite, sino un lugar donde los niños del sistema de acogida y de orfanatos pudieran aprender música sin costo ni juicio. Ella creía que la música daba estructura cuando la vida no lo hacía, dijo Víctor. Quería darles a los niños lo que ella nunca tuvo, estabilidad a través del sonido. Olivia escuchó, el peso de la idea asentándose lentamente. No te pido que abandones la medicina, dijo Víctor con firmeza. Tu trabajo importa. Tu vocación importa. Pero quizás un día, cuando sea el momento adecuado, encontrarás una manera de dejar que su sueño viva junto al tuyo. La responsabilidad se sentía inmensa, demasiado grande para aceptarla con palabras, pero Olivia no se negó. Asintió una vez, en silencio. Durante las semanas siguientes, el estado de Víctor empeoró. Se cansaba fácilmente. Las conversaciones se acortaron, pero su mente permaneció clara, su atención enfocada. Pasaron el tiempo que les quedaba en compañía silenciosa, escuchando música, organizando manuscritos, nombrando recuerdos para que no desaparecieran. En una tarde fría de principios de primavera, Víctor le pidió a Olivia que se sentara junto a la ventana. Me alegro de que me encontraras, dijo. Y yo también, respondió Olivia. Él sonrió débilmente. No, me alegro de que te encontraras a ti misma.
Cuando llegó el momento, Víctor falleció pacíficamente, rodeado de las cosas que más amaba, libros, música y el conocimiento de que lo que él legaba no terminaría con él. Olivia se quedó sola en la habitación después, con un dolor presente pero firme. No se sintió abandonada. Se sintió encomendada. Víctor Harrington murió silenciosamente en las primeras horas de la mañana. No hubo alarma, ni lucha. Una enfermera lo encontró justo antes del amanecer, con las manos pulcramente cruzadas sobre la manta, su expresión tranquila. La habitación estaba en calma, llena de la presencia familiar de libros y música, como si simplemente se hubiera quedado dormido en medio de un pensamiento. Cuando se lo dijeron a Olivia, al principio no lloró. Se quedó en el pasillo fuera de su habitación, escuchando cómo las palabras se asentaban en su cuerpo. Luego entró y se sentó junto a la cama, tomando su mano por última vez. Ya estaba fría. Aún así, se quedó allí más tiempo de lo que exigía el protocolo. Víctor no era solo un paciente. Nunca había sido solo un paciente. Era familia, una que había encontrado demasiado tarde, y sin embargo, exactamente cuando la necesitaba. Su ausencia dejó un vacío que se sentía extrañamente estructurado, como un duelo con bordes, algo que podía llevar sin derrumbarse bajo su peso. El funeral fue pequeño, digno y silencioso. Asistieron algunos antiguos colegas del mundo de la música. Un representante del conservatorio envió flores. El hijo de Víctor voló brevemente, de pie junto a Olivia con un respeto solemne que no necesitaba explicación. No hubo discursos, ni gestos dramáticos, solo música sonando suavemente de fondo, tal como Víctor lo habría querido. Después, Olivia regresó al apartamento que él le había dejado. Por primera vez en su vida, abrió una puerta que le pertenecía. El apartamento era todo lo que Víctor había prometido: ventanas altas, estanterías rebosantes de libros, el ligero aroma a papel viejo y madera pulida. No se sentía nuevo. Se sentía vivido, anclado, seguro. Durmió en el sofá la primera noche, envuelta en una manta que todavía olía débilmente a té y polvo. Por la mañana, preparó café en la pequeña cocina y se quedó junto a la ventana, observando el río moverse constantemente abajo. No había prisa, ni crisis inmediata, solo espacio. En las semanas que siguieron, Olivia revisó cuidadosamente los papeles de Víctor, manuscritos, correspondencia, documentos legales, programas de conciertos de hace mucho tiempo. Trabajó lentamente, metódicamente, permitiendo que el proceso se convirtiera en parte de su duelo. Una tarde, encontró una delgada carpeta escondida detrás de una fila de revistas de música. Dentro había cartas, intercambios formales e inacabados entre Víctor y el ayuntamiento, propuestas, bocetos arquitectónicos y notas que describían un plan para convertir un edificio histórico en las afueras de Portland en un centro de arte comunitario. El proyecto se había estancado años antes, abandonado por problemas de financiación y la salud en declive de Víctor. Olivia se sentó en el suelo, leyendo cada página 2 veces. La idea le resultaba familiar, no nueva, sino heredada. Empezó a ver conexiones donde antes no existían: la preparación de Víctor, el sueño de Margaret, el violín descansando tranquilamente en su estuche al otro lado de la habitación, su propia vida, antes definida por la supervivencia, ahora equilibrada al borde de la intención. No tomó ninguna decisión repentina. Regresó a sus rotaciones clínicas. Completó sus estudios. Siguió trabajando en la clínica, anclada en la rutina y la responsabilidad. La medicina seguía siendo su camino, uno que respetaba profundamente. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no reaccionaba a las circunstancias. Ya no se movía de una necesidad a la siguiente. Estaba planeando. Tarde en la noche, después de estudiar, Olivia volvía a la carpeta. Investigó las leyes de zonificación, las estructuras sin fines de lucro, las subvenciones y las asociaciones comunitarias. Tomaba notas, no compromisos, solo posibilidades. Por primera vez, el futuro se sentía expandible. La muerte de Víctor no había disminuido su mundo. Lo había clarificado. Ya no estaba simplemente soportando la vida tal como le sucedía. Estaba dando forma a algo que podía durar, algo construido a partir de la memoria, la intención y el cuidado. Y en ese tranquilo apartamento con vistas al río, Olivia comprendió que, si bien el duelo la había cambiado, no la había roto. Le había dado una dirección.
Pasaron 5 años en silencio, marcados no por giros dramáticos, sino por un progreso constante y deliberado. Olivia Collins se convirtió primero en médico con licencia. Completó su residencia con la misma disciplina que la había llevado a través de la escuela de enfermería, eligiendo un camino que le permitía trabajar de cerca con comunidades desatendidas. Sus días estaban estructurados por pacientes, historiales y largas horas. Pero su vida ya no se definía únicamente por la supervivencia. Tenía una dirección. Paralelamente a esa vida, otra tomó forma. La casa de música Margaret Collins abrió sus puertas en una templada mañana de septiembre en Portland. El edificio, una estructura histórica renovada y casi olvidada, estaba rodeado de árboles altos y estrechos senderos. En el interior, las habitaciones eran modestas pero cálidas, espacios de práctica llenos de instrumentos donados, una pequeña sala de recitales y una biblioteca repleta de partituras y libros que olían ligeramente a papel viejo. La escuela fue diseñada como una organización sin fines de lucro, con matrícula gratuita, abierta a niños del sistema de acogida y de familias de bajos ingresos. No se requerían audiciones, solo curiosidad y compromiso. Los profesores provenían de diversos orígenes. Algunos eran graduados de conservatorios. Otros habían crecido en el sistema de acogida y regresaban no por nostalgia, sino por un propósito. Enseñaban piano, violín, teoría y conjunto, no para producir prodigios, sino para dar estructura, disciplina y expresión a vidas que a menudo carecían de las tres. Olivia se desempeñó como directora en silencio, sin ceremonia. Se encargaba de la administración después de las horas de la clínica, revisaba propuestas de subvenciones tarde en la noche y se reunía con trabajadores sociales y coordinadores de acogida para asegurar que el acceso permaneciera abierto. Nunca enmarcó la escuela como caridad. Era una institución construida sobre el respeto. En el 5º aniversario de su apertura, la Casa de Música Margaret Collins celebró su primer concierto público completo. El auditorio se llenó más allá de las expectativas. Familias de acogida se sentaron junto a donantes. Médicos de la clínica de Olivia reconocieron a antiguos pacientes que ahora sostenían programas. Funcionarios de la ciudad asistieron discretamente, habiendo seguido el crecimiento de la escuela a través de informes y el boca a boca. Entre bastidores, Olivia se quedó sola un momento, escuchando el bajo murmullo de anticipación del público. Llevaba un sencillo vestido negro, sin joyas ni adornos. En sus manos estaba el violín de Margaret. Había aprendido a tocar lentamente a lo largo de los años, sin ambición, sin pensar en actuar, solo con persistencia, la guía de profesores pacientes y largas noches practicando escalas después de agotadores turnos en el hospital. La pieza que iba a tocar era corta, sin complicaciones, una canción de cuna. Margaret Collins la había escrito mientras estaba embarazada, con notas esbozadas ligeramente a lápiz, inacabadas en algunos puntos, íntima en su contención. Víctor la había conservado cuidadosamente, creyendo que pertenecía a un momento más que a un escenario. Cuando Olivia salió a la luz, la sala se silenció. No habló. Levantó el violín, ajustó su postura y comenzó. La melodía emergió suavemente, casi vacilante al principio. No era técnicamente impecable, pero transmitía algo más profundo, intención, memoria, continuidad. Cada nota se desplegaba con cuidado, como si honrara no solo a la compositora, sino la razón por la que la pieza existía. Cuando la nota final se desvaneció, el silencio se apoderó de la sala. Luego se levantaron los aplausos, no atronadores, no teatrales, sino sostenidos y sinceros. Olivia bajó el violín e hizo una reverencia. En ese momento, no sintió dolor, ni anhelo, ni preguntas sin respuesta. Sintió paz. Había encontrado a su familia no solo en fotografías y recuerdos conservados, sino en personas vivas, en niños que aprendían a colocar sus dedos correctamente en las cuerdas, en profesores que se quedaban hasta tarde porque entendían lo que significaba el trabajo, en una comunidad construida deliberadamente con paciencia y propósito. La pérdida no había terminado su historia. Le había dado significado. Mientras las luces se atenuaban y el público salía lentamente, Olivia permaneció en el escenario un momento más, mirando los asientos vacíos. Imaginó la aprobación silenciosa de Víctor, la mirada firme de Margaret. El círculo no se había cerrado volviendo al pasado. Se había cerrado llevándolo hacia adelante. Y mañana habría lecciones que enseñar, pacientes que ver y música que hacer.